¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen avanzar financieramente aunque ganen poco, mientras que otras, incluso con un buen salario, siempre viven apretadas? Esta es una de esas preguntas que incomodan, porque mucha gente ha pasado por eso. Trabaja duro, recibe un aumento, pero el dinero nunca parece suficiente. Jorge, por ejemplo, era exactamente así. Era un tipo esforzado, dedicado, trabajaba de lunes a sábado, hacía horas extras siempre que podía, pero al final del mes, el saldo de su cuenta bancaria siempre era decepcionante. Cada vez que recibía un aumento, aparecían nuevas cuentas, surgían gastos imprevistos, y de alguna manera seguía atrapado en el mismo ciclo. Hasta que un día, Jorge se topó con un libro que cambiaría completamente su forma de ver la vida. Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Al sumergirse en sus páginas, comprendió que el verdadero problema no estaba en cuánto ganaba, sino en lo que sabía, o mejor dicho, en lo que no sabía, sobre dinero, inversiones y educación financiera. ¿Te ha pasado alguna vez? Sentir que te esfuerzas, pero aún así, parece que el dinero se te escapa de las manos. La historia de Jorge es la historia de miles de personas en el mundo. Personas que creen que trabajar más horas o buscar solo un aumento es la solución definitiva, cuando en realidad la clave está en cambiar la mentalidad. Y eso es precisamente lo que enseña Padre Rico, Padre Pobre. No se trata solo de ganar dinero, sino de aprender a hacer que el dinero trabaje para ti. Lo que descubrirás ahora puede sorprenderte, porque la verdad es que existen reglas simples, pero extremadamente poderosas, que diferencian la forma en que los ricos y los pobres piensan y actúan frente al dinero. Estas reglas no son fórmulas mágicas ni promesas de enriquecimiento rápido, sino lecciones prácticas que pueden transformar la manera en que gestionas tu vida financiera. Y si se aplican con disciplina y constancia, tienen el poder de cambiar por completo tu futuro. Pero antes de revelar estas reglas, es importante que conectes con esta idea. No importa de dónde comienzas ni cuánto ganes hoy. Lo que importa es qué haces con lo que tienes y cuánto estás dispuesto a aprender. La educación financiera es la clave que separa a quienes permanecen atrapados en las deudas de quienes construyen riqueza de manera inteligente. Quédate conmigo hasta el final, porque verás que cada una de estas lecciones se puede aplicar en tu rutina, incluso si nunca antes has estudiado finanzas. Imagina por un instante, ¿y si en lugar de solo pagar cuentas y esperar al próximo salario, pudieras poner tu dinero a trabajar para ti? ¿Y si, en lugar de vivir con miedo a perder, aprendieras a ver oportunidades donde nadie más las ve? Ese es el giro de llave que propone Padre Rico, Padre Pobre, y eso es lo que vamos a explorar juntos. Ahora, quizás estés pensando, ok, pero ¿por dónde empiezo? ¿Cuáles son esas reglas tan cruciales que realmente pueden marcar la diferencia? Ahí es donde la jornada se vuelve interesante, porque en los próximos minutos voy a compartir contigo las 10 reglas más poderosas que Robert Kiyosaki revela en Padre Rico, Padre Pobre. Son principios que van más allá del dinero, tocan la mentalidad, las decisiones y la forma en que te relacionas con tu trabajo, tus inversiones e incluso con tus sueños. Y créeme, la última regla puede cambiar por completo la manera en que ves el dinero de ahora en adelante. Tal vez, mientras escuchabas esta historia, te identificaste con Jorge y recordaste momentos en los que el dinero nunca parecía suficiente, incluso con todo tu esfuerzo. Si este tema tiene sentido para ti y quieres seguir aprendiendo cada nueva lección que puede transformar tu vida financiera, entonces quédate atento, porque vamos a sumergirnos en las reglas que pueden marcar un antes y un después. Regla número 1. Trabaja para aprender, no solo para ganar dinero. Jorge, aquel mismo chico de nuestra historia, siempre creyó que el camino hacia una vida mejor era simple: trabajar más, recibir un salario mayor y listo, todo se resolvería. Pero la vida le mostró que no era tan sencillo. Trabajaba sin parar, pero parecía correr en una cinta. Sudaba, se cansaba, pero nunca avanzaba. Fue cuando se encontró con una verdad oculta en Padre Rico, Padre Pobre. Trabajar solo por el salario es como intentar llenar un cubo con agujeros. Por más que pongas agua, siempre se escapará. Lo que realmente transforma es trabajar para aprender. Cuando Jorge comprendió esto, comenzó a ver su trabajo de otra manera. En lugar de preocuparse únicamente por cuánto recibiría al final del mes, empezó a pensar en lo que podía aprender de cada experiencia. Al involucrarse en ventas,
Descubrió que estaba adquiriendo habilidades de comunicación y negociación que le servirían en cualquier área de su vida. Al aprender sobre inversiones, entendió que ese conocimiento podía generar frutos por décadas. Cada nueva habilidad era como una semilla plantada que algún día se convertiría en un árbol lleno de frutos. El salario es limitado, pero el aprendizaje es ilimitado. Este cambio de mentalidad fue el primer paso hacia la transformación de Jorge, y también puede ser el tuyo. Regla número 2. Haz que el dinero trabaje para ti. Jorge siempre creyó que para ganar más, debía trabajar más horas. Era casi automático. Si quería un auto nuevo, pensaba en horas extras. Si quería viajar, hacía trabajos adicionales. Hasta que el libro le reveló un secreto poderoso. Existe un límite para las horas que puedes trabajar, pero no hay límite para lo que el dinero puede hacer por ti. Esa idea fue como un golpe directo al estómago. Comenzó a entender la diferencia entre activos y pasivos. Los pasivos son aquellos que sacan dinero de tu bolsillo. El auto que necesita gasolina, el celular nuevo con cuotas, la casa grande que exige impuestos y mantenimiento. Los activos son los que ponen dinero de vuelta en tu bolsillo. Un inmueble alquilado, una acción que paga dividendos, un negocio propio que genera ingresos incluso mientras duermes. Jorge se dio cuenta de que, durante años, se había esforzado por acumular pasivos creyendo que eran logros, pero en realidad eran cadenas que lo ataban. El despertar llegó cuando comprendió que debía construir activos. Empezó pequeño, invirtiendo en libros, luego en cursos y finalmente en aplicaciones financieras que, poco a poco, comenzaron a devolverle algo. La frase de Kiyosaki resonaba en su mente: si no haces que el dinero trabaje para ti, pasarás toda la vida trabajando por él. Regla número 3. La importancia de la educación financiera. En la escuela, Jorge aprendió sobre la tabla periódica, los ríos de Asia e incluso la ecuación de Bhaskara, pero nadie le enseñó cómo manejar una tarjeta de crédito, cómo hacer que el dinero rinda o cómo evitar deudas innecesarias. Solo lo entendió de adulto, cuando comenzó a ahogarse en cuentas y no sabía cómo salir. Fue en ese momento cuando el mensaje del libro lo impactó profundamente. El sistema educativo enseña a ser empleado, pero no a ser financieramente libre. Esto fue una revelación dolorosa, porque mostró que la mayoría de las personas entra al mundo laboral sin preparación, repitiendo los mismos errores de sus padres y cargando creencias limitantes sobre el dinero. Jorge decidió romper ese ciclo. Comenzó a estudiar por su cuenta, leyó libros, asistió a conferencias y participó en entrenamientos. Cada concepto aprendido era como encontrar una pieza faltante del rompecabezas. Comprendió que no se trataba solo de recortar gastos, sino de tomar mejores decisiones. Aprendió a diferenciar deudas buenas de deudas malas, a reconocer cuándo compraba por emoción y no por necesidad, y a crear un plan para el futuro. La educación financiera no era solo un conocimiento adicional, sino la base que sostenía todas las demás reglas. Regla número 4. Ten el coraje de asumir riesgos calculados. Aquí, Jorge se dio cuenta de que el miedo había sido su mayor enemigo. ¿Cuántas veces había pensado en invertir, cambiar de trabajo o emprender, pero desistía porque parecía demasiado arriesgado? El miedo lo paralizaba, hasta que el libro le dio un insight poderoso. Quien no arriesga, nunca crece. Pero atención, no se trata de arriesgarlo todo de forma irresponsable, es asumir riesgos calculados. Recordó una oportunidad que había perdido años atrás. Un amigo quería abrir una pequeña cafetería y lo invitó a ser socio. Jorge rechazó, temeroso de perder dinero. Años después, el mismo amigo tenía 3 locales y una vida mucho más tranquila. Dolió, porque mostró que el miedo le impidió lograr algo mayor. Después de eso, Jorge comenzó a prepararse mejor. En lugar de huir del riesgo, estudiaba, analizaba y luego decidía. El coraje no era ausencia de miedo, sino la disposición de actuar a pesar de él. Cada paso era un escalón hacia la libertad que siempre soñó. Regla número 5. Invierte en activos, no en pasivos. Jorge siempre se sintió orgulloso del auto, nuevo que compró financiado en 60 cuotas. Sentía que era un signo de progreso, pero mes tras mes veía que la cuota lo ahogaba, el auto se depreciaba y los costos aumentaban. Un día, mientras releía Padre Rico, Padre Pobre, cayó en cuenta. Ese auto que tanto mostraba era un pasivo. No ponía dinero en su bolsillo, solo lo sacaba. Fue doloroso reconocerlo, pero liberador. Decidió cambiar de estrategia. En lugar de comprar por estatus,
invertiría en activos. Compró su primer pequeño terreno, luego un curso que le dio nuevas habilidades y más tarde algunas acciones de empresas sólidas. Poco a poco notó la diferencia. Los activos trabajaban para él. Era como si, por primera vez, el flujo comenzara a cambiar de dirección. La analogía del libro quedó clara. Los pasivos son agujeros que drenan tu energía. Los activos son fuentes que la alimentan. Esta percepción cambió no solo su relación con el dinero, sino también su manera de tomar decisiones diarias. Regla Mira 66. Usa el poder del instinto centos. Apalancamiento. Cuando Jorge comenzó a entender las reglas anteriores, notó algo más profundo. No necesitaba lograr todo solo. La palabra que transformó su forma de actuar fue apalancamiento. El apalancamiento significa usar recursos adicionales a los propios para acelerar resultados. Puede ser tiempo, conocimiento o incluso dinero de otros. Jorge siempre creyó que debía ahorrar cada centavo antes de invertir en algo grande, pero observando a emprendedores e inversionistas exitosos, vio que crecían justamente porque no dependían solo de sus recursos. Por ejemplo, al asociarse con un amigo experto en marketing, Jorge pudo enfocarse en lo que sabía hacer mejor: gestión financiera. Esto hizo que el negocio creciera mucho más rápido que si estuviera solo. Otro ejemplo fue usar un financiamiento consciente para invertir en un activo que generaba ingresos mensuales. En lugar de ver la deuda como un peso, la vio como una herramienta estratégica. Esta mentalidad le reveló algo clave. El apalancamiento no es solo dinero, sino sumar fuerzas, compartir conocimientos y multiplicar resultados. Regla número 7. Vende antes de comprar. Esta fue una de las lecciones más contraintuitivas que Jorge encontró en el libro. Siempre pensó que primero debía comprar, armar todo perfecto y luego vender. Pero la verdad oculta es que grandes emprendedores validan sus ideas antes de invertir mucho. Es como plantar una semilla para ver si germina antes de construir un invernadero completo. Recordó un colega que vendía cursos online sobre un tema que dominaba. En lugar de invertir en equipos caros y producción de alto nivel de inmediato, primero ofreció la idea al público, probó la aceptación y luego reinvirtió con las primeras ventas. Esto abrió los ojos de Jorge. El error de mucha gente es gastar energía y dinero en algo que el mercado no quiere. Vender antes de comprar no es solo estrategia de negocios, sino pensar diferente, generar valor, confirmar demanda y luego invertir más. Reduce riesgos y aumenta las chances de éxito. Regla MIBA 8. Aprende a dominar tus emociones. Si hay un campo de batalla que todos enfrentamos, está en nuestra mente. Jorge descubrió que muchas decisiones malas que tomó estaban ligadas a emociones descontroladas. El miedo lo detenía de invertir. La avaricia lo llevaba a caer en promesas de ganancias rápidas. Finalmente, entendió la frase de Kiyosaki: quien no controla sus emociones, nunca controla el dinero. El dinero es solo una herramienta. Quien actúa por pánico en crisis financieras, vende en el peor momento. Quien se deja llevar por la euforia, compra sin analizar y cae en ilusiones. Jorge adoptó un hábito. Cada vez que surgía una decisión financiera, se preguntaba si actuaba por razón o emoción. Este simple filtro hizo toda la diferencia. Dominar las emociones no es no sentir miedo o deseo, sino no ser esclavo de ellos. Este es un secreto que pocos comparten, pero define a los verdaderos inversores y emprendedores exitosos. Regla número 9. Crea múltiples fuentes de ingresos. Uno de los grandes choques para Jorge fue notar que durante años dependió solo de un salario. Esto lo hacía vulnerable. Si algo pasaba con su trabajo, desaparecía todo su sustento. Al descubrir el concepto de múltiples fuentes de ingresos, entendió que la verdadera seguridad no viene de un solo lugar, sino de varios ríos alimentando el mismo flujo. Comenzó pequeño. Además de su trabajo fijo, buscó formas de monetizar conocimientos con freelance. Luego, invirtió en un negocio paralelo online. Más tarde aplicó parte de sus ahorros en activos que generaban ingresos pasivos. Esta diversificación dio tranquilidad. Si una fuente disminuía, otras mantenían el flujo. La revelación fue clara. Depender de un solo ingreso es como tratar de equilibrar una mesa en una sola pata. Tarde o temprano, cae. Regla número 10. Trabaja tu mentalidad. Quizá la mayor transformación de Jorge no fue en los números de su cuenta bancaria, sino en su mente. Comprendió que la riqueza no es solo dinero, sino mentalidad. Mientras la mentalidad pobre ve limitaciones, la mentalidad rica busca oportunidades.
Mientras unos se quejan del precio de un curso, otros ven el retorno que puede dar el conocimiento. Mientras unos ven un problema, otros encuentran una oportunidad para innovar. Este cambio fue un punto de inflexión. Jorge comenzó a ver cada obstáculo como un escalón, no como una barrera, y recordó la síntesis más poderosa de Padre Rico, Padre Pobre. El verdadero secreto no es solo ganar dinero, sino pensar como el Padre Rico, pensar distinto, actuar distinto y recoger resultados distintos. Esta es la esencia de la jornada. Ahora quiero profundizar más, porque estas 10 reglas no son solo consejos aislados, sino piezas que encajan para formar una visión completa de transformación financiera y personal. Aplicadas juntas, revelan un nuevo camino, un mapa de decisiones que moldean tu destino. Si llegaste hasta aquí, significa que realmente te interesa este contenido y quieres transformar tu visión sobre dinero, oportunidades y mentalidad. Por eso te invito naturalmente a suscribirte al canal. La idea es traer más insights como estos, que realmente marcan la diferencia día a día, ayudan a tomar decisiones más inteligentes y descubren caminos que antes parecían invisibles. Si sientes que esta conversación tiene sentido para ti, deja un comentario diciendo, estoy contigo hasta el final. Será increíble ver que estamos juntos en este camino y que el contenido realmente llega a quienes están dispuestos a aplicarlo. Si durante el video te conectaste o reconociste algo que hace sentido en tu vida, deja un like. No es solo un número, es una señal de que esta interacción está sucediendo y que ayuda a seguir creando contenido de valor para ti. Antes de irte, hay un video aquí al lado que complementa este tema, con nuevas ideas y estrategias para potenciar aún más lo que acabas de aprender. Haz clic y sigue conmigo allí, porque la jornada apenas comienza, y cada paso cuenta para construir algo más grande, sólido y transformador.